Hablemos cómo Dragon Ball Super destruyó los niveles y los saltos de poder, lo que Dragon Ball Z construyó con tanta solidez y coherencia. Acompáñame. Buenas, ¿cómo andan? Esto es Cosas de Nerds y hoy vamos a estar analizando algo que para mí es aberrante y es cómo Dragon Ball Super destruyó los niveles de poder. Vamos a estar analizando 6 casos puntuales de personajes claves, ya se imaginarán quiénes son, que construyeron cada transformación, cada nivel de manera coherente en Dragon Ball Z, pero todo eso se fue al tacho en Dragon Ball Super. Así que quédense conmigo que arrancamos el video. Y voy a arrancar este repaso con el caso de Freezer, ni más ni menos. Ese villano que nos lo construyeron tan bien durante su saga, que fue realmente muy buena. La saga de Namek, la saga de Freezer, nos dejaron bien claro la magnitud de este villano que, por miedo a que surgiera el legendario Super Saiyajin, ¿qué hizo el tipo? Destruyó directamente el planeta Vegeta, aniquiló prácticamente a todos los de la raza Saiyajin, quedando algunos pocos sobrevivientes que ustedes ya saben quiénes son, y nos marcaron durante toda esa saga que el tipo era realmente jodido, que era un nivel muy alto al que llegar. De hecho, a los guerreros Z les costó muchísimo, una batalla muy pero muy dura tuvieron contra Freezer, hasta que por fin Goku pudo despertar el legendario Super Saiyajin a través del detonante que fue el cruel asesinato de su mejor amigo Krillin. Entonces ahí el tipo por fin supera a Freezer, pero después de un montón de capítulos y después de una pelea larguísima, por fin logra superarlo y derrotarlo. Y esto hace que cuando llega Trunks del futuro y lo mata a Freezer y a su padre de forma tan rápida, uno ya tenía establecido que el nivel del Super Saiyajin era suficiente para derrotar a Freezer. Bueno, ¿qué pasa? Después, está bien, lo volvemos a ver en una película, lo volvemos a ver en Dragon Ball GT, pero fundamentalmente nos muestran el arco de la resurrección de Freezer, tanto en película como en Dragon Ball Super. Y ahí pasa algo que me parece realmente un desastre, una de las peores ideas que pudieron tener, porque creo que nadie pedía algo más de Freezer. Creo que nos alcanzaba y nos bastaba, o si pedíamos algo más, no era de esta manera. Porque que te digan que el tipo, aparte de que la resurrección de Freezer se caga en bastantes de las cosas que nos habían explicado antes, eso vaya y pase, que el tipo venga y diga que nunca había tenido necesidad de entrenar y que con 4 meses de ponerse a entrenar le alcanzó para llegar al nivel del Super Saiyajin Blue y darle pelea a Goku y a Vegeta, la verdad que no tiene ningún puto sentido. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba por ir a la Tierra para tomar venganzas? Porque con ese cálculo, si entrenaba, no sé, 5 minutos le alcanzaba para derrotar a un Super Saiyajin, digamos. La verdad que no tiene mucho sentido el Golden Freezer, mucho menos. Ya todavía no lo vimos en anime, pero sí en el manga de Dragon Ball Super, esta transformación de Black Freezer, que el tipo se mete como una especie de estación del tiempo, entrena por 10 años y sale y es el más fuerte de todos. O sea, dale, déjate de joder. Y el siguiente personaje del que les voy a hablar es Trunks del futuro, al que se los mencioné recién cuando estaba hablando de Freezer, un personaje que seguramente a más de uno o generalmente nos cautivó cuando apareció. La verdad que fue puro impacto, pura sorpresa. Decir, ¿quién es este pibe? ¿De dónde salió? De repente hay otro Super Saiyajin, ¿cómo puede ser? No entendíamos nada. Nos introduce esta temática de viajes en el tiempo que siempre es más que llamativa. Así que bueno, lo que nos explican después, cuando va avanzando la saga y con algunos flashbacks, ¿qué pasa? Trunks había sido entrenado por el único sobreviviente de su tiempo en el futuro, que había sido Gohan. Entonces, bueno, Gohan lo entrena y cuando muere Gohan a manos del androide 17 y 18, ahí es donde Trunks, a raíz de la desesperación, de la pérdida, de la frustración por no poder hacer nada, es donde despierta la transformación del Super Saiyajin. Entonces vemos como siempre hay un detonante emocional, un detonante que tiene que ver con las pérdidas, con el sufrimiento, además de entrenar muchísimo para poder llegar a esa instancia de transformarse en Super Saiyajin. O sea, nos daban mucho peso a cómo llegar a esa transformación. Bueno, eso es lo que pasó con Trunks, que después tiene otro salto de poder ya en nuestro presente, digamos, cuando entra a la habitación del tiempo con Vegeta. Recordamos que los dos superan el nivel básico de un Super Saiyajin y logran transformaciones
con una tonalidad más musculosa, y en el caso de Trunks se le fue la mano de músculo y de fuerza y no entendió que algo que sí había entendido Vegeta y que también había entendido Goku, que eso no era ideal, y se lo termina explicando Cell porque así perdía mucha velocidad y por más que tenga mucha fuerza, si no es capaz de pegarle no tenía ningún sentido. Pero bueno, lo cierto es que ese nivel al que llegó Trunks le fue más que suficiente para solucionar y tener un mejor futuro al derrotar al Android 17 y 18 y también al propio Cell en su primera forma. Lo volvemos a ver a Trunks recién en un arco de Dragon Ball Super que yo la verdad que para mí es el peor. Si en general no me gusta Dragon Ball Super, este es el peor, el de Black Goku. Goku Black, el de Samas. La verdad que todo me parece ridículo, incoherente. Esto también de que viajen, vayan y vengan del futuro al pasado como 500 veces, como si nada, cuando nos habían explicado en Dragon Ball Z lo difícil que era, y ahora de repente es como si te tomás un Uber, vas acá 10 cuadras, volvés, te tomás otro. La verdad que no tiene sentido para nada. Bueno, ahí en el medio de una batalla tan larga de idas y venidas contra estos dos locos, el pibe despierta una transformación por la bronca, por la ira, desesperación, bla bla bla, y salta a 500.000 niveles y de repente se transforma en un Super Saiyan Rage o Furia y se pone al nivel de estos tipos para darle pelea un ratito. ¿De dónde sacaron eso? O sea, ese salto, ¿me entiendes? No tiene sentido, ninguno, absoluto. La verdad, otro caso más que destrozan en Dragon Ball Super. Y ahora voy a continuar con el caso de Piccolo, un guerrero que siempre nos dejó en claro y nos demostró que quería estar a la par de los Saiyajin, o al menos estar cerca de ser útil para los guerreros Z, no quedarse atrás y ser un mero estorbo o un espectador. Entonces Piccolo siempre se dedicó al entrenamiento, a la disciplina, siempre fue un gran estratega en las peleas, que también si le faltaba algo de poder lo equilibraba con eso. Y bueno, a todo eso, para sus dos grandes saltos de nivel, de poder que hemos visto en Dragon Ball Z, necesitó un par de fusiones. Por un lado, cuando él es revivido en la saga de Freezer, lo envían a Namekusei y allí es donde se encuentra con Nil, este guerrero de la raza Namekusei, que era el más fuerte dentro de los que estaban en el planeta. Entonces Piccolo se fusiona o lo asimila, se le han encontrado varios términos. Lo cierto es que pasa Nil a conformar también con Piccolo un solo individuo, y eso hace que Piccolo tenga un gran salto de poder que, por ejemplo, le permitió por momentos darle pelea a la primera transformación de Freezer. Y después, más adelante, en la saga de los androides, una vez que comprueban que 17 y 18 eran una amenaza muy grande y que superaban a todos los guerreros Z, Piccolo decide fusionarse con Kamisama, que los dos vuelvan a ser un solo individuo como era anteriormente. Y bueno, lo cierto es que ahí también da otro gran salto de nivel que le permite tener una gran pelea de par a par con prácticamente el mismo poder los dos, con número 17, en la que fue una de las mejores peleas que tuvo Dragon Ball Z, y por supuesto esa saga de los androides. Vamos a irnos directamente a Dragon Ball Super Super Hero, esta película donde vemos que nos traen de vuelta una versión de Cell, que en realidad es un Cell Max, algo bueno, muy raro, muy random, pero bueno, lo cierto es que ese es el villano de turno para esta película. Y ahí Piccolo da un salto de poder pidiendo un deseo a la esfera del dragón. O sea, es una locura. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, lo cierto es que las esferas del dragón le cumplen este deseo y él pasa a tener una transformación de Orange Piccolo, donde su cuerpo obviamente pasa a ser de color naranja y tiene un incremento tal que el propio Akira Toriyama en su momento había declarado oficialmente que este nivel supera al de un Super Saiyajin Blue en su primer estadio, en su primera forma, y le puede llegar a dar pelea a Goku y Vegeta una vez que ellos ya entrenaron bastante con esta condición de Super Saiyajin Blue. Entonces no tiene sentido, o sea, Piccolo estaba muy atrás y de repente pega un salto enorme y a través de un deseo de las esferas del dragón. La verdad que una fumada, pero total. Y si hablamos de niveles de poder, el caso de Gohan es bien emblemático. ¿Por qué? Se cansaron de explicarnos a lo largo de Dragon Ball Z y desde el inicio nomás que el hecho de que Gohan sea un híbrido nacido de un Saiyajin y de una terrícola, eso lo que daba en conclusión era que este Saiyajin híbrido podía, o mejor dicho, tenía
un potencial a desbloquear que lo iba a convertir en el guerrero más fuerte de todos, como así terminó siendo. Pero él iba demostrando pequeñas muestras que tenía ese poder oculto y que cuando se enojaba y cuando explotaba en ira iba sacando un poquito de ese poder. El primero que desbloquea un poco de ese potencial fue el Gran Patriarca en la saga de Namek, que en ese momento, que recordamos, también lo hace con Krillin. Ahí empezamos a ver un poquito más de lo que Gohan era capaz de. Pero ¿qué pasa? Eso lo tenía que controlar, lo tenía que saber manejar para poder justamente sacar todo ese potencial de forma efectiva. Y así fue con ese gran entrenamiento que tuvo con Goku en la habitación del tiempo, donde no solo llegó a transformarse en Super Saiyajin, sino que al igual que su padre, lograron mantener ese estado como si fuera algo normal. Vivían la vida normal transformados en Super Saiyajin, y bueno, además de eso, Goku ya sabía que Gohan alcanzó el nivel de Super Saiyajin fase 2, por eso quiso que pelee contra Cell, y tenemos ese momento que, si repasan en el canal, hay un video de los 10 momentos más épicos de Dragon Ball Z, y esa gran escena de transformación de Gohan en Super Saiyajin fase 2 lo tenemos bastante bien arriba en el ranking. Bueno, después que pasa todo eso, tenemos en la saga de Majin Buu, una vez que es derrotado como todos los guerreros Z, Gohan termina siendo rescatado por el Supremo Kaiosama, y es el Supremo Kaiosama, pero de no sé cuántas generaciones atrás, el que libera todo su potencial. Primero nos parecía que era un viejito, una especie de hermano perdido del maestro Roshi, un viejito jeropa. Pero ¿qué pasa? El tipo, con su ritual, del cual nadie esperaba nada, terminó desbloqueando a Gohan todo el potencial, y ahí aparece esta forma del Gohan místico, que era capaz de cagar a trompadas a Majin Buu, y si Buu no hubiese absorbido a Gotenks, a Piccolo y demás, Gohan tenía la pelea ganada de forma sobrada. En ese momento era el guerrero más poderoso en lo que era Dragon Ball Z. Después, en Dragon Ball Super, el tipo otra vez dejó de entrenar, perdió ese estado. Además perdió masa muscular, porque a los tipos se le cantó hacerlo con un diseño escuálido, que la verdad que daba ganas de acercarle una milanesa, un bife de chorizo, algo para que coma ese pobre pibe, porque estaba escuálido, pobrecito. Hasta que, bueno, después, entrenando con Piccolo, vuelve a recuperar el estado de Gohan místico. Es importante en el torneo del poder, la verdad que es un guerrero que aporta mucho, pero hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? En Dragon Ball Super Super Hero, que ya les hablé del caso de Piccolo, el tipo despierta otra transformación, y lo hace otra vez porque sí, porque se enojó y sacó más de su potencial. Pero decir, bueno, ¿tanto va a irse el potencial a la mierda? Porque de repente Gohan Bestia, esa versión, confirmado por el propio Akira Toriyama, es el guerrero más poderoso que existe hasta el momento dentro de los Super Saiyajin, o de los Saiyajin, porque supera el Ultra Instinto de Goku y el Ultra Ego de Vegeta. Una locura, una demencia total. Con toda la explicación que les di, digamos que tenía lógica los saltos de poder de Gohan, pero esto, la verdad, cualquiera. Y ahora vamos a continuar con el caso de Vegeta, el orgulloso príncipe Saiyajin, que estuvo marcado a fuego, sobre todo durante Dragon Ball Z, por esto de que todo el tiempo veía cómo ese guerrero de clase baja, Kakaroto, lo superaba una y otra vez, y él quedaba atrás de él, y en algún momento quedó atrás de Gohan inclusive. Entonces el tipo estaba con los huevos al plato, ya no sabía qué hacer. Y te demostraron todo lo que tuvo que hacer Vegeta para subir de niveles, entrenar de maneras incansables también. Bueno, en la saga de Freezer nos dejaron muy en claro esto de que mientras más grave es la herida que sufren los Saiyajin y después se recuperan, ahí tienen grandes incrementos de poder, y bueno, todo eso quedó bastante claro en la saga de Freezer. Pero ¿qué pasa? Entre Freezer y Cell, ahí pasan 3 años donde Vegeta se mata entrenando, donde prácticamente arriesga la vida, deja todo, está obsesionado por llegar al Super Saiyajin de una vez por todas, y bueno, cuando finalmente lo llega, el loco está completamente sobrado, llega canchero, hace mierda al número 19, es capaz seguramente de derrotar al número 20, pero cuando aparecen 17 y 18 se va todo al tacho, porque lo superan ampliamente, lo humillan, y el tipo nos da ese gran meme. Por eso esperaba
con la carita empapada, que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí. Lo cierto es que aparece Goku y les dice esto de la habitación del tiempo. Che, mirá Vegeta, acá podemos entrenar lo de un año en tan solo un día. Así que el chabón entra con Trunks y se vuelven los dos mucho más fuertes, superan el estado del Super Saiyajin ordinario y Vegeta se convierte en lo que él denomina Super Vegeta, este estado superior donde crece un poco su musculatura, no se fue tan al carajo como su hijo Trunks, su estado con esteroides, pero lo cierto es que eso le servía para superar a Cell en su segunda forma, no así a Cell en su forma perfecta, porque el tipo se confió, lo dejó que absorbiera a 18. Y bueno, después Vegeta otra vez terminó vapuleado en su orgullo. Más allá de eso, pasaron 7 años entre la saga de Cell y la saga de Majin Buu, y el tipo siguió entrenando, a diferencia de Gohan, le siguió metiendo, y para mí, teoría personal, en esos 7 años es donde Vegeta desbloquea la transformación del Super Saiyajin fase 2, más allá de que muchos creen que, y con razón, hay sus argumentos creíbles para pensar que fue cuando Babidi lo manipula que incrementa su poder a tal punto de que llega al Super Saiyajin fase 2. Para mí ya la tenía, pero sí incrementa un poco más su fuerza, lo cual lo pone de par a par para tener una gran batalla contra Goku. Bueno, lo cierto es que después de la saga de Buu llega Dragon Ball Super, y ahí es donde Vegeta alcanza ese nivel Dios que Goku había alcanzado por este ritual de todos los Saiyajin juntos y qué sé yo. Lo alcanza con entrenar 6 meses con Whis. La verdad que no tiene sentido, por más que Whis era un zarpado y era más fuerte que Bills y todo lo que ustedes quieran. Si venimos de contar todo lo que le costó transformarse en Super Saiyajin y todo lo que le costó cada transformación, imagínate que en 6 meses el tipo hace todo ese salto de poder y se pone al nivel de un dios. Bueno, después entrena un poco más y ya llega al nivel de Super Saiyajin Blue junto a Goku. Y les cuesta nada transformarse, cuando nos habían contado tantas transformaciones que desgastaban tanto el cuerpo y que era difícil mantenerlas en el tiempo. Ellos como si nada pelean en Super Saiyajin Blue. Bueno, después despierta el Ultra Ego, ya era como que bueno, sigamos metiéndole cada vez más y más y más. Total, no hace falta nada, no vamos a andar explicando. Ya todo lo que hizo Dragon Ball Z nos chupó un huevo en Dragon Ball Super y el caso de Vegeta es uno más. Y bueno, dejo para el final el caso de Goku, sin lugar a dudas, el protagonista, ese guerrero que todo el tiempo buscaba superarse y entrenó, por ejemplo, en la primera vez que lo vemos morir en Dragon Ball Z, después de la pelea contra Raditz, que va a entrenar con Kaiosama. De ese entrenamiento llega mucho más preparado para pelear contra los Saiyajin, más allá de que todavía en ese momento no estaba al nivel de Vegeta, por más que le dio una pelea muy pero muy dura. Y después cuando va a pelear a Namek también sucede esto, ¿no? De que en la nave que le había preparado el papá de Bulma, él podía entrenar con la gravedad aumentada, entonces llega a Namek también mucho más fuerte. Sigue sorprendiendo cómo fue incrementando cada vez más su poder. Ya a esa altura se puso por encima de Vegeta. Pero bueno, todo con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Hasta ahí está todo normal. Después, bueno, sufre muchas heridas su cuerpo, que había sido intercambiado por el Capitán Ginyu. Entonces, bueno, tiene que recuperarse en esta especie de cápsula de los Saiyajin, en la cual lo mete Vegeta. Y cuando se recupera, sale hecho un toro para pelear contra Freezer. Pero aún era insuficiente ese poder. Entonces, ¿qué pasa? Después de una larga pelea, después de que el Freezer hasta sobreviva a una Genkidama, Goku finalmente libera el legendario Super Saiyajin una vez que el detonante es el asesinato cruel de su mejor amigo Krillin. Después que tenemos eso, el siguiente salto grande de poder lo tenemos en la saga de los androides, cuando después de que se recupera de la enfermedad del corazón, Goku lleva a todos los Saiyajin a la habitación del tiempo. En ese momento creo que queda ahí nomás del Super Saiyajin fase 2, no llega a ese nivel, pero bueno, queda ahí nomás, nivel que desbloquea muy rápidamente en esos 7 años que pasa muerto en el otro mundo, donde siguió entrenando, le siguió metiendo y tuvo peleas como por ejemplo con Pai Kuhan y demás. Entonces bueno, subió tanto su nivel que hasta llegó al Super Saiyajin fase 3.
que es una transformación que el mismo Goku dice todo el desgaste que genera y que no la puede mantener durante tanto tiempo. Entonces, bueno, todo tiene lógica. Te construyeron cada una de las transformaciones de Goku de forma muy lógica y entendible y la verdad que coherente. Pero llegó Dragon Ball Super y lo primero que hicieron es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer que este tipo sea más fuerte? Bueno, juntémonos todos los Saiyajin, nos damos la mano y de repente, listo, nivel Dios. Super Saiyan Dios, de la nada, pum, toma, ahí tenés. Toma, de regalito. Va, dale, vaya, sigamos. Dragon Ball Super, después de esto nos da la transformación del Super Saiyajin Blue, que es el estado Dios, pero Super Saiyajin. Entonces, bueno, ya lo contamos anteriormente en el caso de Vegeta. Ellos dos entrenan junto con Whis y unos meses entrenando le alcanzó para hacer Super Saiyajin Blue. Y no solo eso, sino que pudo mantener el estado Blue como si nada. A cada rato se transformaba en Super Saiyajin, usó esa transformación a cada rato. O sea, todo lo que hablamos del desgaste de otras transformaciones, nada, acá no importa. Acá usamos hasta la transformación Super Saiyajin Blue contra Krillin. Y Krillin le dio pelea, ¿me entendés? A Goku convertido en Super Saiyan Blue. ¿Cómo se entiende? En ese estado Goku era capaz de pegarle así un tinclazo y lo desfiguraba a Krillin, lo partía al medio. ¿De qué estamos hablando? No tiene sentido. Bueno, después el Ultra Instinto y bueno, dale que va. La verdad, cualquier cosa hicieron Dragon Ball Super, cualquier cosa. Y bien, nerdazos, hemos llegado al final del video, así que los leo en comentarios, cuéntenme a ver si alguna de estas transformaciones, algunos de estos saltos de nivel que para mí son tan ridículos para ustedes también, y cuáles les parecen más ridículos y más incomprensibles entre estos que hemos repasado. Por supuesto, dejen ese like, cópense con ese like en el video que nos ayuda a seguir creciendo un montón. Si quieren también compártanlo y por supuesto, si en general les copa el contenido que tenemos acá en el canal, suscríbanse, hagan clic en la campanita que, como venimos diciendo, nos ayuda y mucho a llegar a más gente, a seguir creciendo con cosas de nerds. Así que será hasta la próxima vez que volvamos a hablar de más cosas de nerds.